Buenas noches, queridos y apreciados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio en esta ocasión de estar en comunión con ustedes como familias, porque a través de estos medios de difusión es posible llegar a sus hogares y queremos que todos salgamos bendecidos en esta noche. Es una noche de intercesión y queremos edificarnos con la palabra del Señor y queremos estar en esa comunión íntima con nuestro Dios a través del medio que Él ha dejado, que es la oración. Espero que saquemos el mayor provecho de el tiempo que le demos en esa armonía, en esa unidad con el Señor a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Reciban un saludo muy cordial, muy afectuoso, muy ameno de Iglesia Bautista Getsemaní y de su servidor, Pastor Rogelio López. Quisiera a continuación hacer una oración, pero antes de hacer la oración quisiera pedirle que abra su Biblia, por favor, en la carta que el apóstol Pablo dirige a los Gálatas. Ahí estamos teniendo nuestro estudio de los días miércoles y el tema es la gracia de Dios. Hoy veremos el capítulo número 2 de la carta a los Gálatas. Así prepare su Biblia mientras hacemos la oración. Ya usted tiene listo su pasaje bíblico, que es el capítulo 2, y vamos a contactar la palabra después de la oración. Acompáñeme a orar. Señor, estamos en tu presencia y te damos gracias por ese privilegio de tener a nuestras familias, de tener a los grupos que forman las familias de nuestra iglesia en un momento muy especial, que es el de buscar en el trono de la gracia ese socorro y esa ayuda que solo tú nos puedes dar. Tú conoces y sabes cuál es la necesidad de cada familia, cuáles son las necesidades de cada uno de los que integran los hogares, cuáles son las necesidades de nuestra iglesia, cuáles son las necesidades aún de los inconversos. Y por eso pedimos, Señor, que te dignes en tu misericordia suplir toda necesidad, pero especialmente para tus hijos guardarnos en santidad, porque ese es el propósito tuyo. Tú has dicho que seamos santos como tú eres santo. Y por los inconversos, también rogamos, Señor, porque tienen una gran necesidad. Por eso el Señor Jesucristo nos hace saber a través de la palabra que hay una necesidad prioritaria del ser humano. Y Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Permite que esa necesidad sea suplida. Que estas personas que no te conocen, al oír el mensaje de salvación, al tener contacto con algún hermano que les platique, que les dé a conocer sobre la obra portentosa de Cristo Jesús para la salvación del ser humano, permite que sus corazones sean compungidos y puedan hacer su decisión. Que ellos también alcancen la salvación como nosotros la hemos alcanzado. Porque hubieron personas que tuvieron compasión de nosotros y nos compartieron ese mensaje de esperanza, ese mensaje de perdón, ese mensaje de vida eterna. Ayúdanos a nosotros también como iglesia a compartirlo, porque estamos conscientes de la necesidad de aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, Padre, bendícenos al iluminarnos con tu Santo Espíritu, dar cavidad a nuestra mente para que tu palabra pueda ser, Señor, tomada en consideración y que consideremos, Señor, lo que es apropiado para nuestras vidas. Que tu palabra sea de bendición a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche con el propósito de ser edificados con este santo libro. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y permite que tengamos comprensión y entendimiento de lo que es tu voluntad. Nuevamente nuestra súplica, Señor, porque te manifiestes de alguna manera, como eres un Dios soberano. Tú tienes recursos a tu disposición y usa, Señor, los recursos que creas convenientes y necesarios para que esta situación que el mundo está viviendo deje de tener efecto y que tu nombre sea glorificado. Bendice, pues, Padre Santo, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice los hogares de nuestra congregación y permite que esta noche sea una noche de gozo, de disfrute delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, abran su Biblia entonces una vez más, repito, capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Vamos a leer los versos del 1 al 5.
Acompáñame a leer esos versículos y luego usted sigue la secuencia y voy dando las explicaciones. Usted sigue la secuencia hasta llegar al final del capítulo. Pero los versos 1 a 5 dicen de la siguiente manera. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hasta ahí la lectura en la palabra del Señor. Esto es lo que está dando a conocer el apóstol Pablo. Pero antes de iniciar el capítulo 2, quisiera recordarles que al final del capítulo 1 vimos que al apóstol Pablo, quien lo introdujo dentro de la congregación cristiana, fue Bernabé. Bernabé fue el que se encargó de llevar a Pablo y presentarlo a la iglesia y poder ellos tener, como así decir, confianza para darle oportunidad que él se congregara con ellos, puesto que recordemos que era un hombre temido por la persecución que había causado a la iglesia. Bueno, eso espero que usted haya leído bien el libro del capítulo 15 de Hechos y vamos a ver algo ahora también de trasfondo de lo que nos dice aquí en el capítulo 2. Pero tenían temor por lo que había hecho contra la iglesia. En capítulo 9 está el contexto de esto que estoy diciendo en este momento. Entonces fue Bernabé el que lo introdujo a la iglesia y fue aceptado el apóstol Pablo. Ahora, eso, cuando uno analiza todo eso, entonces el trasfondo de la vida de Pablo, de su ministerio, y lo que está contándonos aquí en la carta a los Gálatas, llega uno a comprender de que realmente él, como lo dijo ya en el primer capítulo, no, como le dijera yo, eso es una prueba de que nunca él se apoyó en la iglesia de Jerusalén. Asimismo, como vimos en el capítulo 1, el apóstol Pablo demostró que su evangelio y que su apostolado vinieron de una forma directa de Cristo Jesús, independientemente de los otros apóstoles. Fue Jesús el que le dio la revelación, el que lo toma por un tiempo especial y le hace saber todo lo que él quería que supiera para que compartiera. Así es de que por eso él hace ver que no dependía ni de la iglesia de Jerusalén, ni dependía de los apóstoles que estaban ahí ministrando el evangelio en ese sector. Pero entonces, cuando uno analiza eso, surge una pregunta. ¿Cuál es o cuál fue la relación de Pablo con los 12 y la iglesia de Jerusalén? Y precisamente esas preguntas surgen de lo que uno está leyendo y va llevando la secuencia. Y el capítulo 2 es bien interesante porque es el apóstol Pablo quien nos va a dar respuesta a esa pregunta. Y del verso 1 al verso 10 del capítulo 2 de Gálatas, vemos que Pablo está dando a conocer a sus lectores que el evangelio que él predicaba, el evangelio que Cristo le transmitió, el evangelio que Cristo le reveló, fue aprobado por los apóstoles, por los 12 apóstoles que manifestaban su gobierno en la iglesia de Jerusalén. Estaban ahí en esa parte de Jerusalén. Entonces ellos aprobaron el evangelio o la enseñanza, por así decir, que Pablo transmitía a los gentiles. Y el apóstol Pablo, recuérdese que fue sacado de Damasco porque los judíos lo querían matar. Nunca estuvieron de acuerdo con el apóstol Pablo. Nunca le creyeron de que Jesús le había dado revelación de lo que él enseñaba. Y hasta nuestro tiempo hay esa adversidad de parte de los que tienen esa tendencia judaizante. No aceptan lo que Pablo explica y fue su testimonio, pero él lo corrobora y si está aquí en la Biblia es una verdad.
y debemos aceptarla, porque es la verdad de Dios revelada a su pueblo, a todos los seguidores de Cristo Jesús. Fue sacado de Damasco porque los judíos lo querían matar, y fue así como llegó a Jerusalén. Ya había llegado una vez, por eso es que aquí en el primer verso del capítulo 2 dice que pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén, dice él. Pero para usted tener un contexto de lo que fue su primera llegada a Jerusalén, tiene que ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Y ahí se describe cómo fue que lo querían matar, cómo lo sacaron de Damasco, lo llevan para Jerusalén y allá se presenta con los apóstoles y hace una labor con ellos ahí. Y luego se separa de ellos y hace su obra misionera apoyado por la iglesia de Antioquía. Entonces, 14 años después, como nos está revelando aquí, el apóstol llega a Jerusalén. Pero le quiero decir algo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, lea los versos del 26 al 29. Ahí está resumido, pero es mejor que lea todo lo que usted pueda leer. Acuérdese que para entender y comprender bien la Biblia hay que leer el contexto anterior y el contexto posterior de lo que usted está leyendo para tener un enfoque correcto. Pero yo le menciono aquí, capítulo 9 de los Hechos, versos 26 al 29, ahí está más o menos una idea de lo que Pablo está dándonos a conocer aquí, del por qué ahora es la segunda vez que va para Jerusalén, pasados 14 años, como dice él. 14 años después llega a Jerusalén para asistir al concilio sobre el problema que se había dado de la ley y la gracia. Y recuérdese que les recomendé que leyeran el capítulo 15 de Hechos, y espero que lo hayan hecho, mis queridos hermanos, porque si no, no vamos a tener una comprensión correcta de lo que Él nos está diciendo aquí, de lo que el Espíritu Santo quiso dejar plasmado aquí en esta carta, en la Biblia, acerca de lo que es la gracia y lo que es la ley. Tenemos que ver esos contextos y tomar entonces toda la ilación de lo que se está exponiendo en esta carta. Y así no sacamos nada de ningún texto de su contexto, ¿verdad? Sino que vamos a estar en los contextos escriturales apropiados. Espero que usted haya hecho esa labor de leer bien el libro de los Hechos en el capítulo 15. Y le suplico una vez más que lo vuelva a leer, vuélvalo a repasar, para ir agarrándole la ilación a lo que está involucrado en todo lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta a los Gálatas. En ese capítulo 15 de Hechos, el apóstol Pablo también ahí en el libro de los Hechos queda plasmado, ¿verdad? Y se nos relata que es una sesión, una reunión muy importante, fue una conferencia muy importante. Y también ahí lea bastante, repita la lectura de los versos 28 al 35, para que usted también llegue a un consenso de lo que se aprobó, lo que se acordó. Hubo unanimidad, hubo un mismo sentir, hubo un mismo parecer, hubo una misma determinación, y eso fue lo que se trató de darle a conocer a las demás iglesias. Y lea usted bien el capítulo 15 para poder comprender lo que ahora él nos está explicando aquí en esta carta. El apóstol sabía que su mensaje, lo que está dando a conocer a los gentiles, porque ese fue su ministerio que Dios le dio, era un mensaje correcto, porque había venido de Jesús mismo le había dado ese mensaje para que lo transmitiera. Pero se reunió de esa manera en este concilio para evitar cualquier desacuerdo. Por eso es que él hizo ese viaje, estuvo en esa reunión y, como les decía, llegaron a un consenso. Hubo unidad de criterio. Y hay algo muy importante que nos dice por ahí uno de los versículos del capítulo 15, que le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles y a los que estuvieron ahí, los ancianos que estuvieron también reunidos ahí, determinar lo que determinaron. Por eso le digo, ahora Pablo tiene razón de refutar a los que estaban inquietando a los hermanos, pervirtiéndoles en la creencia de lo que realmente es el Evangelio. Y estaban perturbando las iglesias, porque eso pone en duda a la persona, le pone en duda de lo que cree, le pone en duda de lo que le han enseñado, de lo que la Biblia misma le ha dado a conocer. Y entonces, por eso él tiene razón. Pero vaya a esos contextos para que usted vea la ilación de todo lo que está llevando a cabo el Espíritu Santo, porque todo esto lo trabaja
Todo este libro lo trabajó el Espíritu Santo. No lo trabajaron hombres en sí propiamente. Fueron ellos también usados por el Espíritu Santo para poder plasmar todo esto. Pero el que dirige todo es el Espíritu Santo. Entonces tomemos nota que había falsos hermanos. Aquí mismo lo dice. Y en el libro de Hechos también lo dice. Habían falsos hermanos que causaron división. Y ahora, en estos tiempos, la iglesia de hoy todavía está dividida. Algunos que enseñan la salvación mediante ritos y otros que enseñan en una mezcla de la ley y la gracia. Y la minoría se aferra al evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pablo y que es el que está aquí en esta Sagrada Escritura, revelado como algo positivo. La gracia de Dios manifestándose al ser humano. Y eso es lo que Pablo trata de mantener firme porque fue la revelación misma de Cristo Jesús dada para que Él la transmitiera. En los versos 11 al 21, porque vimos del 1 al 10, le sinteticé el 1 al 10, ahora estoy sintetizándole del 11 al 21. Ahí vemos que el apóstol Pablo hace una defensa del evangelio ante Pedro. Después de la reunión que tuvieron allá en Jerusalén, el apóstol Pedro visitó la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé todavía ministraban. Ahí estaban ellos ministrando en esa iglesia. Recordemos que en Hechos 10, por eso le digo, hay que ir a todos los contextos para poder comprender todo lo que se está dando a conocer aquí. En Hechos 10, usted cuando vaya a leer Hechos 10 se va a dar cuenta que Dios le había revelado claramente al apóstol Pedro que ningún alimento y ninguna persona era inmundo. Porque acuérdense que los judíos tenían el concepto de discriminación hacia los gentiles. Y por eso él recibe esa visión a través de un lienzo. Pero léalo usted, porque yo quiero que usted se convenza por usted mismo. No se convenza por usted mismo, no. El Espíritu Santo lo tiene que convencer de las verdades que se ha revelado. Porque como le dije hace un momento, el Espíritu Santo ha revelado todo esto. Él trabajó todo esto. Y por eso es bueno ir y dejarse guiar por el Espíritu para comprender lo que estamos leyendo. Pero con y dentro de sus contextos escriturales. Decía que el apóstol había recibido claramente esa visión, ¿verdad? Esa revelación de que ningún alimento y ninguna persona era inmunda. Pero el apóstol Pedro cayó de nuevo en el legalismo. Y aquí tenemos la explicación en los versos 11 al 21. Ahí hay una confrontación que le hace el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Se nos describe que se nos describe pues que Pedro había llegado a la iglesia de Antioquía y se reunía con gentiles y aún comía con ellos. Pero cuando vinieron unos visitantes de Jerusalén, que llegaron después que Pedro había llegado, Pedro se apartó de los gentiles y levantó de nuevo, fíjese bien, sus antiguas barreras judías. Y eso está escrito aquí, por eso lea despacio y lleve la secuencia. Yo solo estoy tratando de orientar. Y se nos hace saber que aún Bernabé, aquí lo dice la palabra del Señor, actuó de igual manera. Pedro y Bernabé no estaban actuando correctamente. No nos olvidemos que hay un principio, y eso se aplica en toda vida de todo creyente. Hay un principio que rige nuestras vidas. Lo que usted cree determina cómo usted se comporta. Y eso está pasando aquí. Ese principio está manifestándose aquí. Y entonces vemos que el apóstol Pedro hace una reprensión al apóstol. El apóstol Pablo, hace una reprensión al apóstol Pedro. Y eso lo vemos en los versos 14 al 21. ¿Qué le dice Pablo a Pedro? Eres judío, le dice el apóstol Pablo a Pedro.
pero solías vivir como los gentiles sin barreras entre ti y otros cristianos. Ahora, le dice, quieres que los gentiles vivan como judíos, haciendo lo que ni siquiera tú mismo haces. Y eso está ahí en el verso 15. Nosotros los judíos, le dice Pablo, tenemos privilegios especiales. Y tal vez no seamos culpables de los pecados de los gentiles, pero somos salvos de la misma manera que ellos lo son. La salvación está dando Pablo a conocer con las palabras que expresa aquí en esta reprensión. Está dando a conocer en una manera bien sencilla, pero muy comprensiva. La salvación no quiere decir que los gentiles se han convertido en judíos, dice el apóstol Pablo, sino que los judíos tienen que descender al nivel de los gentiles. El apóstol dice más en cuanto a lo que le está explicando al apóstol Pablo, a Pedro, para que aclararles la mentalidad a Pedro. El apóstol Pablo le dice, somos justificados, es decir, recibimos una posición, le dice, correcta ante Dios, por fe en Jesucristo. Luego le aclara, las obras de la ley nunca justifican a ningún hombre. Y luego en lo que está explicando encierra una pregunta. ¿Fue salvo algún judío alguna vez por guardar la ley? Y la respuesta es no. Y en los versos 17 y 18, el apóstol Pablo está mostrándole a Pedro y a los que leemos ahora la carta, está dando una muestra aquí de la necedad, porque es una necedad, es una terquedad, regresar a la ley. Es una necedad regresar a la ley. Si regresas a la ley, estás confesando que todavía eres pecador, que necesitas salvación. Eso es lo que está implicado en las palabras que está diciendo el apóstol Pablo al apóstol Pedro, en esa reprensión que le está haciendo por su actitud. Y entonces vemos que le está dando a conocer algo muy importante. Le dice, si regresas a la ley, estás confesando que todavía eres pecador, que necesitas salvación. Estás confesando que Cristo no te ha salvado. Regresar a la ley es negar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo le dice al apóstol Pedro, predicaste a los gentiles salvación por fe, pero no has cambiado de parecer. Ahora predicas salvación por la ley. En otras palabras, hay dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro. El apóstol Pablo le está mostrando al apóstol Pedro, número uno, la inconsistencia de sus acciones y creencias. Y número dos, le está haciendo saber, le está mostrando que un cristiano no es alguien que intenta obedecer una ley externa. Un cristiano, le dice Pablo, es alguien que tiene dentro de sí al Cristo vivo. Y ve al verso 20. Lleve la secuencia de lo que estamos viendo y llegue ahora al verso 20. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Un cristiano es alguien que tiene dentro de sí al Cristo vivo. Por fe, dice Pablo, estoy unido a Cristo siempre, porque está Cristo siempre con nosotros. Nunca nos abandona, nunca se separa de nosotros. Cristo está ahí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Cristo vive su vida por medio de mí, conforme ando por fe. Y eso es lo que Pablo le está diciendo al apóstol Pedro para que recapacite de esa
consideración que tiene del Evangelio, que no es lo correcto. Esta es la vida cristiana. No es un conjunto de reglas y regulaciones. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, porque él está escribiendo la carta y está reprendiendo al apóstol Pedro. La vida cristiana no es un conjunto de reglas y regulaciones. Regresar a la ley es hacer inútil la gracia de Dios. Eso es lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Y si usted ve el verso 21, llega a una conclusión. Y recuerde que son conclusiones bíblicas, son conclusiones apostólicas, son conclusiones de un hombre lleno del Espíritu Santo y usado por Dios de una manera maravillosa. Y vea la conclusión, vea usted mismo, querido hermano, querida hermana, si está llevando la secuencia de este estudio. Vea el verso 21, cómo termina él ahí. Su conclusión a la que llega, después de esta explicación que nos ha dado en el capítulo 2. Dice él, si la ley es el camino de Dios para la salvación, Cristo murió en vano. ¿De qué sirve que haya muerto en la cruz? ¿De qué sirve todo el sufrimiento que experimentó? Si era por medio de la ley que se iban a salvar, no era por medio de Cristo. Tremendo, tremendo el argumento que él pone ahí. Y espero que usted tome muy en consideración esto para estar claros, mis hermanos, en lo que es el Evangelio que tenemos. Y lo hemos recibido por gracia, porque es la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces vamos a tratar de sintetizar algo. El apóstol Pablo dice, algunas personas querían pervertir el Evangelio y perturbar a las congregaciones. Y eso es lo que está haciendo énfasis aquí, que hay que tener cuidado con eso. Porque siempre van a haber personas que van a pervertir el Evangelio y van a tratar de perturbar las congregaciones. Pero él proclama la justificación por la fe. Demuestra, en lo que estamos viendo hasta ahora, que la salvación se obtiene por apropiarse uno de la gracia de Dios. La salvación no se recibe por medio de las obras. Esto está claro. Y el Evangelio es así, y está bien claro en todo lo que se nos ha explicado hasta ahora. La intención de la ley era mostrarnos que necesitábamos a Cristo Jesús. Y si usted analiza Hechos capítulo 15, verso 28, dentro del contexto que estamos viendo de esta enseñanza, se va a dar cuenta, querido hermano, querida hermana, que pervertir el Evangelio es estar en contra del Espíritu Santo. Léase bien el capítulo 15 y el verso 28 de Hechos. Y se va a dar cuenta que pervertir el Evangelio es estar en contra del Espíritu Santo. Por eso los predicadores, los maestros de Biblia, tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos. Porque podemos estar bajo el juicio de Dios. Podemos estar bajo una maldición, como la expresa Pablo aquí para aquellos que pervierten el Evangelio. Por eso es que hay que hacer un buen análisis, una buena exégesis de lo que uno va a compartir con las personas. Porque ante Dios estamos. Y Él es el juez que puede hacernos el juicio que merecemos si adulteramos su palabra. Espero que esto le ayude para que tome confianza de que nuestra enseñanza está basada en la misma palabra del Señor y que nuestros contextos escriturales están en el orden adecuado. Gracias por su atención, querido hermano, querida hermana. Espero que este estudio le esté siendo de bendición y que cuando esta pandemia pase, salgamos con más fuerza, con más poder, con más dinamismo, con más llenura del Espíritu, con más fervor en el Espíritu, a compartir el mensaje de salvación a toda esta gente que necesita alcanzar ese beneficio que es la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Tengan buena noche, Dios les bendiga y mi súplica una vez más, oren por los pastores. Necesitamos los pastores tener la sabiduría necesaria para saber tomar las mejores decisiones, para saber hacer las cosas correctas en cuanto a la enseñanza bíblica, para edificarlos a ustedes, para edificar al pueblo de Dios, para fortalecerlo en la fe
y para mantenernos en la santidad que Dios requiere de su pueblo y de sus ministros, que estemos dependiendo de una manera completa del poder del Espíritu Santo. Gracias por esa intercesión y gracias por otras que harán ustedes en favor de las necesidades que tengan consideración y que Dios ha puesto en sus corazones, interceder a favor de esas personas y necesidades de otras familias que puedan ustedes conocer. Dios les bendiga, tengan buena noche.